es un hashtag? Te lo explico en un momento. Un hashtag es una palabra clave clicable. Técnicamente es una cadena de caracteres formada por una o varias palabras conectadas y precedidas por una almohadilla. Se utiliza para que los usuarios puedan marcar el tema que están compartiendo en las redes sociales. Para seleccionar los hashtags de los vídeos, tenemos que entrar en ellos para ver qué volumen de vídeos están utilizando ese hashtag y ver si hemos aceptado con la temática. Si tu canal tiene poca visibilidad aún, puedes seleccionar los hashtags con un volumen de vídeos no muy elevado, para poder destacar entre ellos sin que se vean los de los otros competidores. Y si tu canal ya tiene visibilidad en YouTube, puedes incluir hashtags con un volumen más alto de vídeos etiquetados, ya que YouTube te posicionará en primeros resultados más rápido. A continuación, te damos unos consejos a la hora de poner hashtags en tus vídeos. Procura solo usar hashtags que estén relacionados con el vídeo. No llenes de hashtags las descripciones. YouTube ignorará todos los hashtags si hay más de 15 en un solo vídeo. Pon como máximo 5 hashtags por vídeo. Conviene que al menos 3 de ellos sean comunes a tus demás vídeos. Y por último, el hashtag de nuestra marca siempre debe ir en tercera posición. Los hashtags son muy útiles cuando se trata de contenido del momento, como sucesos próximos o personajes que son noticia. Garantizan que los usuarios que busquen vídeos sobre un tema de actualidad encuentren mucho contenido relacionado. Puedes incluir hashtags en el título o en la descripción de tus vídeos cuando los subas. Los hashtags de la descripción funcionan como vínculos. Si los usuarios hacen clic en ellos, podrán acceder a una página de resultados de búsquedas y descubrir más vídeos sobre el tema en cuestión. Usa hashtags en las descripciones de tus vídeos y verás cómo mejoran tus resultados. No olvides suscribirte para ser de los primeros en conocer nuestros nuevos vídeos y déjanos tu comentario. Para nosotros siempre son constructivos.